Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upuicuepu. Por ahí, como siempre, estamos saludando, visitando a nuestras familias, a nuestros padres, abuelos, en fin, todo lo que significa la gran familia. Más Ñande Upuicuepu, lo que estuvieron antes que nosotros, y ellos mismos también nos cuentan de esa misma historia que ellos recibieron de sus padres, de sus abuelos. Y eso es lo que vamos transmitiendo, principalmente los valores y principios. Bueno, muchísimas gracias a esta familia porque ustedes me están recibiendo aquí en su casa. Gracias a usted, bueno, padre. Gracias, muchas gracias. Bueno, y comenzamos siempre con las damas. Jaycuana Landerina, si te puedes presentar, dónde naciste, y así vamos a ir conversando un poco sobre esa historia de tu vida. Yo soy Crescencia Paniagua de Ortiz. ¿Y dónde naciste, Crescencia? Puerto Pinasco. Puerto Pinasco. Pero entonces no la cuna de la amistad y nave. Sí, no conozco Pinasco. De ahí no conoces. De ahí nos fuimos hacia Puerto Sastre, después vinimos a Puerto Vallemí, ahí tardamos más. ¿Y qué hacían o qué tus padres? Era que tenía macate, ¿cómo se le llama? Ah, sí, macatero. Entonces, y trabajaban, pero ellos tenían la embarcación o trabajaban en el barco. Tenían la embarcación. Los Paniagua. ¿Era tu papá? Medina, era mi abuelo. Ah, Medina era tu abuelo. Porque ¿Y él yo me crié con mi abuelo y mi abuela, pero teniendo cerca siempre a mamá y a papá. Entiendo. ¿Y era ellos los que hacían ese viaje en el río? Sí. Ya. Y cuando la revolución del 47, mi abuelo llevaba a los pasajeros hacia Puerto Mortiño. Mamá Belora, Colorado, buena liberal. Muy para Cañón. Y después, él cuando venía ya le agarraron en Puerto Casado. Y vino preso hasta Concepción. ¿En serio? Sí, y vino mi abuela detrás de ella, de él. ¿Y cómo le agarraron preso con toda la embarcación? Con toda la embarcación ya, pero venía él buscando pasajeros para llevar otra vez. Ya. Voy a ir a hablar con él, el general, algo así, dijo mi abuela. Y dice que se recomendó a Santa Catalina cuando iba a entrar. Y cuando hablar con el general o Concepción. Cuando entré en su escritorio, dice que se puso él así. Se relajó totalmente. Así, tu abuelo. Mi abuela. No, el general, lo que se relajó totalmente. Y ahí le habló mi abuela. Y se fue a pedirle por su esposo. Por su esposo, sí. Estaba preso en Concepción. Estaba preso en Concepción. Por llevar a los pasajeros liberales, ¿verdad? Ya. Y por la revolución del 47 parece que era eso. Sí, en Concepción. Ahí, terrible fue ahí. Ahí le largó a mi abuelo. Yo me quedé con eso en la mente, que Santa Catalina, cualquier cosa donde yo me voy, primero le nombro a Santa Catalina. Ahí. O porque está la de Santa Ite. Así es. Bien, sí. A pesar de Santa Catalina es Siena entonces, posiblemente. Sí, así porque es. ahí la Santa Catalina de Alejandría. Pues era jovencita. Bueno, ¿y dónde estudiaste? Y mi abuela me metió ahí en el colegio María Auxiliadora de Concepción porque ella tenía una casa en Concepción. Ya. ¿Pero vos vivías con tu abuela y te ibas al colegio o te quedabas luego como pupila con las hermanas? No, me iba a mi casa y venía al colegio. Abuela iba y venía y una señora se quedaba a atendernos. Ya. Y atenderme a mí, ¿verdad? ¿Y vos te acordás así de alguna compañera de colegio? Porque mira que yo soy concesionero y hay papeite de la familia Cuera. Y yo, como le digo, la única que me recuerdo es de ella. ¿De quién? Ministra de Educación, que era... la que fue ministra, Blanca Ovelar. Blanca Ovelar. Ella fue compañera. Y cuando hice toda la primera comunión con lujo me mandó a hacer mi abuela. ¿En serio? Y porque ellos estaban bien económicamente cuando eso. Sí. Después de allí
me cambié al Colegio Santa Teresita, se inauguró recién cuando eso, Santa Teresita del Sí. Niño Jesús, Sí, 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 sí. que está más o menos cerca de la catedral, parece. Sí, ahí detrás mismo de la Sí, Santa así es. Teresita del Niño Jesús. Y ¿Y hasta qué edad estuviste ahí creciendo? hasta los 14 parece, 14, ya. 15, algo así. después nos qué fuimos pasó? otra vez al norte Ah, fueron de nuevo. y vinimos a Vallemí, ahí pasé los años más buenos, por decir de... La parte secundaria entonces. Sí, exactamente. Y Y siempre con tu abuela ahí. siempre con mi abuela en su lancha, ¿Y así. le conociste vos a tu abuela, o sea, con tu abuela lo vivía, Sí, ¿verdad? a mi abuela, a mi abuelo, Ya. y le ¿Y conocí cuántos hermanos eran ustedes o son? Somos 7 hermanas. 7 hermanas. De las Hermanas. De las cuales una falleció. Una falleció ya. Sí, cuando vinimos todos para Asunción otra vez. Y toditas son mujeres, las 7. Todas somos Y mujeres. ahí uno entra, es el famoso Luiso Nunca, número 7. No sé, yo porque... ¿Y quién era la 7? Nadie sepa. No, vive todavía la Vive número todavía, 7. número 7. Y esa Sí. tendría que haber sido, bueno, Strone todavía no estaba dando eso, en el Se Padrino. decía padre, pero porque no era sé, padrino éramos de tan los 7. pobres Sí. cuando vinimos acá a Asunción. David Guayo, y ahí vea. No, así de casero, estábamos, nos bajamos a la casa de una tía, así, dormíamos en el hall, así, con un colchón grande, mamá trajo su máquina, que es aquella que está allá. Ah, sí, pero compadre. Sí, y, Ahí está la imagen. Ah, bueno. eso mamá como era, costuraba Modista, ahí, costurera. guardapolvos, Ah, porque la dueña de casa también hacía eso, Claro. y ganaba unos pesitos, y comíamos lo que había, padre. Sí. Pero ahora ya quiero elegir el fideo, ya quiero elegir el arroz, todo. Aguanga, de paquete pama. Sí. Allí con pama. O a salvar la revolución, de por Sí, ahí. así es. Bueno, y vamos a conocerle pues a tu esposo. ¿Vos de dónde sos? ¿Cómo te llamas? Bueno. Llaman Yo, padre, me llamo Gregorio Ortiz. Siempre oye ese Peteín te pico de apellido, aunque sea Peteín Guarecoba, eso espera. Yo nací, yo soy guaireño. Ah, guaireño. Guarí. Digo entonces, Manuel Ortiz Guerrero, sobrino. Sobrino y nada, mira. Y entonces nací en Costa en Bocayatú. Costa en Bocayatú era un pueblo antes de llegar a Villarrica. A Villarrica, Sí. porque ya te en este bebé, ahí por ahí. Sí, con Apichao. A Tuixacacua. Sí, entonces ahí nací en plena revolución del 47. También, sí, sí. Pero en México pende ya, Ray, bebé la revolución. Y según me cuentan, porque nunca me puedo ya sé, Sí. porque no llegué a conocer a mi papá, Ah, ya, ya. porque dice que murió en la revolución del 47. Ah, y como espina, te digo, zapatureo. Da igual, da igual. El único reconocido por papá era una de mi hermana mayor. Ah, ya, ya. Ah, opera de la Ortiz. O sea, si Ortiz era tu Figueredo, las hermanas Figueredo. Mamá la Ortiz. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hermanos eran? Y nosotros somos 4 hermanos, de no, parte 3 de tu hermanos, mamá? De parte de del tu mamá. mismo papá somos 3, Del mismo padre. de papá y mamá. De papá y mamá. Ah, oiga, tu mamá la surtido. Ya. Ah. Pero tiene muchos hermanos, ¿o Y no? tengo 4 hermanas y 3 hermanos, Tres más. de los cuales una hermana y un hermano ya falleció. Ah. Y mi mamá también. O sea, 4 y 3 4 y 3. Entonces, 7. 7 en total. en total. 7 heroínas. Y entonces, mi abuela vivía en Villarrica, la mamá de mi mamá. Y cuando eso era costumbre, era en la campaña, no sé si por acá, por Asunción, a lo mejor es cierto, ir a caer la abuela Uipe antes de vivir de Membú, abuela ja, le po ojanguaje. Jaripo hoja, Le po ojanguaje. Sí, sí. Las dos cosas. Sí, sí. Entonces, me llevó mi abuela a Villarrica. Sí. Le sacó a mi mamá, pues me dan con Boriajubi acá, la OME. Claro, sí, sí. No, y así era. Sí, después de la revolución del 47 me va a Yapota, la historia va de. Yo siempre pienso eso, la historia eres la mamá se me era acá, antes por anduce yupe. Claro. La pues se llevante añe consentizaja, eso es la Boriajubi se me Vale, ¿cómo anda? Ahora de abuela, hoy es ahora. Ah, Villarrica pe hoy. Ah, Villarrica pe hoy, yo nací Villarriqueña a hoy, Sí, sí, sí. Ah, la Itúa. Antes de cuando mandó, ¿a cuántos años tenía vos cuando eso? ¿Cuándo te viste a Villarrica con tu abuela? ¿Años la...? Y habré tenido 2 años. 2 años. Ah. Ah, de mi cheteo. Sí, ¿no era? sí, 2 años. Sí. ¿Eres Y capupaya? sí, sí, ya. Y mi abuela tenía a su papá en la colonia Independencia.
O sea que era tu bisabuelo entonces. Para bisabuelo. Bisabuelo. Sí. Mi bisabuelo vivía en la colonia Independencia y siempre venía a visitarle a mi abuela en Villarrica. Entiendo. Y según me cuenta que vino él un día a visitarle a su hija y me encontró ahí. Y le dijo, Casiana, ¿cuál como a Membú? Por mí. Sí. A pegarle y nietos y nada. Y su abuela peango Juana Membú. Sí. Mi mamá se llama Juana Membú. Y su abuelo, bueno, era Juana Betojó Colonia de Vejación y Membú. Se hará Jatacua. Mira un poco. Ahora, hablan de bisabuelo. Ajá. Tres pueblos cercos. Bocayatú, Colonia Independencia, Fernando de la Mora. Él es el juvenil. Fernando. Y para a ver, y Mema, a ver. Ahí Mema, hace 45 está, años. ¿Aquí en qué lugar estamos? Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, zona sur. Zona sur. Barrio Itacagüe. Itacagüe. Era cuando yo agarré este terreno. ¿Hace cuántos años que usted venía aquí a este barrio? Y ponerle que 40 años. ¿Cuántos años de matrimonio tiene? 48. 48 pendejo, 8 años y él avelló a otro. Primero hay que centro. Centro. Sí. Después 8 años. Primero Roicoñan 10 sin casar, 5 años. 6 años por ahí. Sí. Y después vino la primera hija, una nenita. Entiendo. Y se va a ver ella pota. Reconocer esta baña mentata va. Y yo mi problema era, padre, que no tenía tiempo para nadie. Porque ambas apuan. Sí. Ambas eres yapo. Ambas apo de mozo, ambas apo oficina, ¿verdad? Y estoy allá po. Y vine acá en Asunción porque mi tío de la campaña me dijo, será de coger y te receta ahora en dinero. Mira un poco. Así es que en DJC cuartel yo iré cuartel vegatura ni ahora en 10. Amado, eso ya es, Casón Bocán. Sí. Casón Bocú, ese es cuartel. Así es, país. Rete de Juan, eres Juan cuartel. Ahora visitan de gente grande de Juan Monburu, porque se sabe, entendemos, ¿no? Sí. O si no eres ligata, nada, intente. Exactamente. Y entonces, entre la colonia Independencia y los Yugarre, los presentar distrito. Exactamente. Y esto. Y ahora dentro de 15 días hay contra la inspección. Ya. Y entonces. ¿Cuántos años tenía? 16 años, sí. Él yo en aquel tiempo, en la colectivo. Hoy colectivo hubo muy violado mixto. Mixto, pues. Curel, Guazuca, Garapa, y Arias, Zembau, antes así era antes. Así era, mixto, famoso. Después del asfalto. Y entonces pero la inspección médica de distrito, pues. O la autoridad improvisada tenía para controlar. Pero es la jefe de distrito un día se hizo entero vetea, es dividirse unos cuantos J batallones escolta, otros cuantos J para Guaribe, a otros cuantos JC de Encarnación. De Moreo. Se llama batallones escolta de Santo Ari. A la cuenta, 1,20 m. 1,20 m. Antes de mi cine, porque pero tú ya me veo, sí. Pero ahora recibí, ahora tenían ni Ocarú ni no ambos ni era muy antiguo caso, pues camiseta, fue un día que lo monté. Zapatón, un día lo monté, ¿verdad? Claro. Ahora es uniformado, ¿verdad? Pues. Claro. Y había sido que estaba preparándose, que iba a ir a una contingencia de La Paz, era. Santo Domingo, coño, en otra catuete entre vecinos, entre hermanos y cosas. En Santo Domingo. Santo Domingo. Pero yo vive en Peñete. Ya ni los estudios y la cuartel. J. Peñonero. Ojo, 450 PM, todo de Encarnación. Estroner Mondocal, la Encarnación. Sí. Tal es así que el papá de Payo Cuba, el loco, su papá era coronel y fue como comandante del grupo ese a Santo Domingo. ¿En serio? Oye. Pepe Mondoso y Estroner. Sí. Y quedamos nosotros. Primer día vi el guardia. Porque cuando sargento Cuñaroga venía con el perdón para ir, el de ella pongan guardia. Claro. Ahora, que no ya puede guardia que la cuartel. Exactamente. Coronel, con 4 o 5 cuñadas de ella pongan guardia, pero Juan Soldado. Cada una de las amiguitas. Empleada doméstica de ella, apoyo ya guardia de coronel, pero la capenó de Yupima acá y de acá. A la cuenta. Así era el castigo en el pastel antes. Ya. Y después
Estuvimos ahí 2 años, 6 meses, porque en 2 días hemos violado la mitad. Doy coila relevo. Doy coila arreglo y nada, y coila relevo. Do hin. Upengo usa ahí, 1 año, 2 años, 4 meses, pero no sé. ¿Y Puculan de servicio militar, Sí. entonces? Bueno. No sé, Pepe, la general Alejandro Fretedal, lo tengo ya y mi tengo pensar. No, oremos por más, ya uniforme rosadito asuma. Naranjado, Pero ya pensé, mamá. Pero va acá, cupé de manera. Cupé de directo. Directo. Y me hago pensé ya. Y la APM, Servita por ahí. PM, asada, machete, arado, campesino. Claro. Porque Trabajar en la JP tierra. va a apoyar, pues. Claro. Qué bien, che. Bueno, Ah. hasta ahí vamos a comentar. Pero ya yo llegué, porque qué mal año Qué mal año de la penajina. la Sí. historia y Pucúa lleva. Pucú. Bueno, así entonces estamos visitando a esta familia. Estamos en Fernando de la Mora, ahora 48 años de matrimonio. Y nos cuentan un poco. Vos sos entonces de Villarrica. Y vos de Puerto Pinar. Pero más medio concesionera, lento hoy entonces. Por la formación. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Upukwe Pupore. Estamos aquí con esta familia, Fernando de la Mora, zona sur, Bellegurice, lleva, Bueno, vos que soy arriqueño, donde anda como Guainda ahí al revés, lleva. Bueno, allá esa, más o menos, a veces queremos ser En parte. Bueno, ande a tu Puerto Pinar, la cuna de la amistad. ¿No le conociste a Don Bracho? No, no le conociste, no era de tu tiempo. Vivíamos cerca de su casa. Vivían cerca. En Asunción. Sí. Allá sobre Brasilia. Estábamos cerca de la Biblioteca Nacional. De encargado Sí, en sí, el sí, Colegio Americano. Ya. Bueno, y ahora lo que queremos saber, Gregorio y Crescencia, lo que queremos saber, ¿cómo ven la Peyotopave? Las mujeres siempre dicen que cuenta mejor la historia del amor, ¿cierto, Valver? Hemos visto millas de Gregoria, ¿cómo fue? Cuando yo le conocí a él, ¿verdad? Yo trabajaba de empleada doméstica, él trabajaba en la embajada argentina y trabajaba de mozo también, que para servir así la cena y eso, ¿verdad? Y vino llegando, yo estaba de espalda. ¿Y vos dónde estabas trabajando en ese momento? Estaba ahí en la embajada. No, estaba en la casa de un coronel. En la casa de un coronel. Sí, argentino. Argentino. Sí. A Pepe Landés, ahora y ahí él se fue para servir. Mozo, Y cuando él entró a la cocina, pero había una cocinera y yo era la mucama. Cuando él entró en la cocina, yo sentí que algo me entró a mí, que como si fuese que me inspiró algo. Y después me di vuelta a mirar y él le vi a él. Bueno, y medio que me iba a enamorar luego. Dije, no, yo no quiero enamorar, demasiado petizo él. Y dije yo, bueno, pero yo siempre quise un hombre, cualquier barrendero quise antes que sea un borracho. Borracho no quería, porque mi papá... mozo, la mozo, pero no huía. No. Una cervecita así de vez en cuando antes, ¿verdad? Pero ahora ya no. Él es recuperado de 3 infartos, pues. ¿En serio? Sí. Y somos muy malcriados el uno por el otro. Mira qué linda. Muy malcriados. Y te entró así todo un piní areñandú ella. Añandúsela, algo que se dejé. Sí. Y
Y después, y no, vos no quisiste ni enamorarte. Y después, ¿y cómo sucedió para que después comience? Charlando, y salimos juntos y mi hija cuando eso tenía 2 Pero años. se iba continuamente, pico. Don Gregorio, vea, viejo, ¿cierto? Alejó No, continuamente. no. Cada vez que hay cena la ropa. Ah, pero Alejó, cada vez que hay la cena. Pero por teléfono siempre hablaba. Ah, Ya se le trajo. pero en aquel tiempo era el teléfono de la casa. Sí, de la casa. Veare, no había nada especial. Discos, Amores, no hizo en la casa de su patrón. sí, en la casa de mi patrón, o si no, después que salíamos a la noche, Sí. íbamos a la casa de mi mamá, que quedaba cerca, también cerca del laboratorio catedral, que era donde ellos vivían Ah, tu prestados padre. en la, Sí. en la casa. Mi mamá con mi abuela, porque mi papá trabajaba en una obra de construcción. Y así anduvimos mucho tiempo, después ya nos juntamos. Y, o sea que, Primero se juntaron. ¿Cuántos Nos años tuvieron juntamos. juntos, don Gregorio? Vos, años la becoño diera. Y, La pimenta sete y nada. No, a ver. Mi hija tiene 57 cuando cumplió- años. 7 años estuvieron juntos. Sí, 7 años. cuando ella cumplió- Ambas eres la pimenta sete y nada, don Gregorio. Para lo él estaba así medio esquivo, no se quería ¿sí? casar. Y yo le dije, eh. si vas a reconocer nuestra hija, vamos a casarnos. Si no, no vas a reconocerle. Ya. Porque él siempre decía, no, vamos a dejar que nuestros hijos crezcan en otra familia. Él era su... Y claro, porque no, de él otra se- familia, de otra familia ver crece. De Entonces, ser una abuela de bisabuelo. Ok. anda pues ver todo A ver, entonces, otra. para casarnos. Anda pues ver todo para casarnos. Me dijo. Pepe oye, sí, esa wea. Y yo gestioné todo. ¿Y dónde se casaron ustedes? Hay un juzgado ahí sobre Brasil. Brasil. Apejola tu pao, Pepe Mendán, apejola tu pao, Pepe. San José. San José. Sí, España y San José lo vive. Ahí. José Verge. José Verge. Sí. Sí, ahí. Bueno, ¿y quién les casó ahí? ¿Dónde mandó? A la Martín. Martina, español. Español. Estaba en el país de Guardá, y el Ahí país de la- Guardá también, que tenía un colegio ahí cerca. Sí. Y ahí entraron varias mis hijas y después ya nos mudamos acá. ¿Cuántos hijos entonces tuvieron después? 4 varones, total. Todito mujeres. Todito mujeres. Es mía Sí, y sí, nada, sí. es todo, Claro. todo solo eso. Qué bien, chico. Y así estamos. Y la que no es su hija, por ejemplo, la que más le acostumbras mal a él. ¿En serio? Sí. Y, Dándole cueca y tú ahora muy. Entonces ahí, don Gregorio. y la segunda, así que no me quejo de mis hijas, padre, porque nosotros somos Y ya son abuelos. Abuelo. abuelos de 3. ¿Cuántos? 3 nietos. 2 nietas y un nieto. Ya. Pero me daba el tema los 4. No. Las 4, ¿no? Las mujeres, pues, sí, las mujeres todas casadas. Dándole coite, güey. Susana no se casó. No, nuestra hija decía, Sí. uno me queda soltera. Uno. Sí. Ya. Porque ya no me da más. No me da, año más digo recoina. Ya 46 años. Yo no me quiero casar, no quiero, porque No nuestra quiero mamá casar. y papá viven, yo no quiero casarme, dijo ella. Ya. Ya tiene edad luego también. Y sí. Y otra hija que está en Capiatá, esa es la que tiene 50 años. Eh, Ella Es la mayora. Sí. ayudó económicamente muchísimo cuando ella trabajaba bien. Sí. Es ingeniera agrónoma. Mira qué lindo. Y después... ¿Y vos qué quiso hacías quedarse en su casa. mientras ya Crescencia? ¿Más de llamó? ¿Ama de Y casa? administraba la casa. ¿Una vez que me vendás? ¿O Ya. palan de trabajo? No, yo comencé a hacer sábanas, comencé a hacer así. Te hiciste tortas. costurera como tu mamá también. Sí, pero muy poca cosa, ¿verdad? No era como que hacía vestido ni nada. Hacía algunos arreglos, cosía sábanas y después tumbaba todas mis sábanas en un lugar. ¿Y dónde comencé aprendiste a eso? ¿Con la hacer- hermana salesiana, Vigo? No, yo nomás mirando la mamá. Ya. Pero estudié repostería. Tengo todos mis elementos. ¿Verdad? Porque ya le regalé todas mis hijas. ¿Y qué hiciste con la repostería, niña? Pues no, le vendés torta o mía, Vigo. ¿Le vendés? Sí, toda decorada. ¿En serio? Y mucho fruto me dio eso. Sí. Más Para o mantener y ayudar un poco a la familia. Y sí, Ante don Gregorio, va a ver la de más, va a la de Yapoa. Hace años, pues no amba por la ayudamos para iba a ir la porte. Sí, Hacer la cuartel bien, amba, es como y quieta. claro.
Entonces añe pero iba a vender caramelos, cigarrillos, chicles, pastillas, frescales, Menta. menta. Pero Yupila colectivo, ve. La Yupi. No. Ajamos Royal Pare no debe. Royal Pare está frente al Club Guaraní, un lugar donde actuaban los músicos, grandes músicos del Paraguay. En serio. Y O sea de- que está músico por América y no, Cuara, sí, tápese ahí, claro, pues. A ojo, de caramelo Y y la ve. orden era de 7 a 9 de la noche los músicos, orden superior. De 7 a 9. De 7 a 9, Pello Jopamara, músicos fuera. Dos joyas en la comisaría séptima Villa Comaure. Caperucita roja. No, Eh. montada. Ah, montada, calluario, jo. Ya tropilla, Ojo, ve. Entonces, Ojo, malagallo. o tu papá y cuaya, oíme la peteña, la música la Quintana Escalante, músico que tenía Escalante. Sí, hay que está el Escalante famoso. Así la que me calle pela se cajo iba a guapino. O sea, dice, de con mi hijo de Senama, dice. Ande ina y te hace, ina hace nada. Va y con ya por hanga, pe me amba es autas. Ah, no dice. Porque yo. Amo y te oía momita a mí, hemos cenado y la cosita. En serio. Sea pagata. Mira un poco, che. A veo hacerlo mitad cautón de hospital, se dejó Sí, sí. caña joven. Añimú, pero. Eres Y ñempo. así mejor. Sí, pero cuando eso vos todavía no te casaste, te corrementa. Ah, mira. So, güey, ni catinía cuea. Llegué a dormir en la Plaza Uruguaya porque no tenía dónde dormir. Ah, ya. Amores, ¿qué ves? Banco Ari. Amba, es beñeñoa. Va, Peixante. y cuando eso, pues ahí era la terminal de ómnibus. Sí, en la sí. Plaza. Ahí cerquita Paraguay. Sí, Paraguay. CPP está Yupiyagüe a la construcción. Entonces esta cuñaca ahí empezó a vender cosas mías, como iba a ser mantel, y decía que Ah, ya. rollo cuajapá. Y después me dio la oportunidad de alquilar una piecita donde iba a alquiler si no IMS. Ya. Por no que la neí, Por no me que venden la- allí. cuamas y qué. A UPT japonés hice oreco supermercado hijo de donde. Le dice, ¿no querés trabajar con nosotros? Conmigo, dice. No hay problema, eso. Sí. No hay problema. Me han batido esa pota. Claro, a la cuenta. En vez de que neí, bebé, Cuando se ahoran, a ver ni campaña, se hace que te cuidan esos güey. Claro. Pero es que han bajado por 20. Pues ya por oro, la mitad de los suyos. Por oro de estadio por oro. Defensores, ve. Defensor, para el cancho, hija. Ahora vos Cancho y mía. vamos a pagarse 100 guaraní por mes la cuña caray, la japonesa. Mira un poco, che. A para ese año pues ayudar a hacer castomona, hacer zapatona, hacer camisa, mía. Ella capú, Arecu, ewe. a usted yo un año, 2 años ambas por indie espera. A usted tiene cara ahí hice de con él va por 6 a pagar ahí la embajada argentina, ves hice la cara ahí. A la cuenta. Se sorprendió, hija. Hay problemas a eso. Claro. Andé como oro topatas a ese sereno, pues ves Sereno. Ahorita dice con el esta militar, agregado militar, cotaina PTI y secretario una dice. En serio, che. Bueno, ya se avisante ya está. Pues ya vamos a ir a la patrona. Hoy, mañana no me voy a trabajar acá. Eremos. Japonesa. Japonesa. Voy a trabajar en la embajada argentina. ¿Qué? Dice. ¿Tú trabajas en la embajada argentina? Sí, señora. Japonesa. Ajá. Sí. Se presentó al agregado militar, que era el famoso coronel Cristino Nicolai, uno de los terribles después de ser general de ejército en la Argentina. En serio, Videla, cuero, mía. Videla, segundo de varón. Ah, ya. Entonces, esa parte de embajada y coronel, ¿cierto que vos trabajaste en la embajada argentina? Sí, ¿con quién? Con el querido general. Querido le oí eso. Querido ha oído que atentas a una vez, con el querido general Cristino Nicolai. Dios mío, lo que era tu jefe, y me tengo cortame su cara. Apoyaba la púa. Y claro. Sí. Y así comencé. Sí. La embajada. Y una vez que te casaste, es la evapora. Siempre de mozo. Siempre de mozo. Y en la embajada argentina. En la embajada argentina. O sea siempre que. en la embajada argentina enseguida. ¿Y te dieron nacionalidad argentina? No. ¿No? Hoy cobré en la. Ese año, unos cuantos compañeros en la. Hubo embajador gremialista, gremialista. particular. De veras. Estoy casi de paraguayo. En serio. Ya. Oremos seca país. Sí.
La embajadora. La embajadora. No es baite. Abuelo Cure vive. Pueden agendarme. 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 De la Argentina. De la todito. Argentina, sí. Todito agendarme. Profesora, a mí de Hotel del Paraguay, quiero ir al colegio argentino, ahora usted por el cuaque Areve, era Solar Sarmiento. Sí. Arero, y con casi 15 años y cupo de encargado. Ah, mira vos. O pedido la maestra que te informó seña, están allí un pepe escuela. Al segundo día, dice, vos tenés que servirme cafecito, prepararme para mi merienda. ¿Está equivocada eso? Claro. No sabe con quién tratarse, voy a decir yo. Coño, mi japo me hemos llevado la café. Pero yo le servía y yo le cobraba. Algo vendina. Entonces, última vez me quería hacer, me hacer café. Hay que preparar porque ya tenía esta casa, yo ya me Ya. Doña Reocainda y piso y nimba evete. Así como está nuestra casa en Fernando de la Mora, taña nandutas en las ajeas. Ya hasta llegó. Hasta un pepilla. A veces cuando servimos ahí. No teníamos agua, luz teníamos acá, pero agua... ¿Y los hijos dónde nacieron? ¿Nacieron todos aquí? Allá, Asunción. Allá, Asunción. Asunción. Pero Pepe era un paitecho de Yo agua. paiteco. Mi siete y güey. Sí. Sí, claro. Dejamos a Pepe venir a la capilla, venir a algo. Tengo pendiente a Pepe venir a tu pao, Pepe. Íbamos a Santa Catalina. A Santa Catalina. Santa Cruz. Santa Cruz. O de lo contrario, Domingo Sabio. Domingo Sabio. Vamos por viejo. Sí. Y después ya se formó el centro 9, el centro Santa Teresita. Santa O Teresa. Niño Jesús ya un Al niño Jesús, allá. ya está en la capillita. Hoy Santa Teresa y Albina, Santa Teresa. Santa Teresita. A vete. Caminando digamos de acá. Claro. Yo más lo que iba con los hijos, algo así, porque él trabajaba a la noche. Sí, claro. Por la mozo, pues haré la bemba por hoy. Aunque se tengo no hay país domingo, no hay país Navidad, no hay país año nuevo, camba. Pepe Lañeco tiene la mozo. Pepe Lañeco tiene la Nada mozo. más ahí en esa Y fecha. entonces, Sí. esos 30 años. Deja la mozo, Pepe, siempre, cada quien, siempre, empecemos a ir llenas de plata en Bosama, te viene por un bobe. ¿Cierto, Pupea? No, ya, Pupea. usted a veces es delicado. Usted a veces es delicado, la mitad. Porque no, creo eso. Nos estaba el compañero de trabajo, el WT5 y teléfono de ceros en Noiki. Una vez a Mosén, de trabajo en Embajada de Francia. Ya. Porque ahí hubo la anderera, reñeje no hay janguajina, reñeje contratajamos. Un mes antes más, eso, a tal fecha ya recogen 20 mozos y botatas a 3 cantineros. Picoama, a tal fecha, 14 de julio, ya de Embajada de Francia. O cobrar a ella. Acá uno. Acá uno 5.000. Hubo que es la... Veo una segundo, mozo de confianza y te. Dice Gregorio, dice, amor, fulano cobráis 5.000 guaraníes. Me vio eso. Cada uno. Cada uno. A 20. Allá era la administradora, la cuña que hay francesa, ya me dice, vamos un ratito conmigo acá. ¿Qué pasa? Dice, vení conmigo un ratito. Pero, a mi país y lo no sé. Eso es, enfrente de nuestra administradora, quiero que sepan ustedes que acá es Embajada de Francia, no es restaurante. Ya. A ver. ¿Y quién recibió 5.000 guaraníes acá de fulanito? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Eso es. Señora, ahí está. Todo eso que nos hablaron recibieron 5.000 guaraníes de este. ¿Para qué? Por sinvergüenza, le está cobrando. Así es que desde hoy, señora, este mozo, acá yo no quiero más. De la jefe y no, pero de todos los mozos. De la jefe. Este mozo no puede estar aquí. No puede entrar más acá. La otra vez eché a 2 mozos porque me vino borracho eso. Embajada no es restaurante, no es copetín. Allí eso tiene que saber usted. Pero pesa ya peña línea vete. Peña línea, ya pues va a ser económica. Y sí, no. Ya para KPM lo corresponde a la llevaré PM un guaraní. Claro. Y otro ya acostumbra a se va a pagar PM 100.000, si es 170 ese precio, a 170 administradora PM. Claro. Y otro paga PM 100.000 a Pequinini. Claro. ¿Está oficial? Claro. Hey, Wirubi. No, y ahí el tema de cómo acá ocupé no te gusta eso. A pesar. Y bueno, y usted te dirá que está seguramente que en otra oportunidad que está llega. Porque hay muchas cosas tan lindas. ¿Qué Crescencia quiere dejar así un breve mensaje ahí para tu familia, para los nietos y para la gente así en general?
como yo siempre digo que el conversar siempre, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Cualquier cosa, yo quiero esto, o será que vamos a poder comprar aquello, le digo, y vamos a ver, o si él ya me trae, si es que se puede, ¿verdad? Claro, claro. Y eso es así, siempre en conversación estamos. Claro. Y eso es lindo, ¿verdad? Nuestra hija, gracias a Dios, no, como dice mi abuela, ojo, va a ir a siempre la cuñado, aunque sea la isupe, En serio. decía mi abuela. En serio, sí. Y lo más emocionante que tuvimos fue cuando él fue el mozo que le sirvió al Papa. Ah, recibiste al Papa. Sí, acá está. ¿En qué año? ¿Qué año fue? Juan Pablo Santo II. Padre, sí. Juan Pablo Vale, II. 1988. 88. Ambas ella, Pepe Larejola, de recibir la papa, ¿verdad? Porque Te llamaron. nuestra jefa de cocina salió sorteada para hacer la cena, para la comida. Ah, Eh, con el padre Cristóbal Lobe, entonces, Sí. él ha sorteado Sí, conmigo, sí. pero mía. Mira, pues. pero la patrona ya por la y cuida de guarante. Sí, claro, Monseñor claro, Aquino, claro. Monseñor León, ya. Sí, sí, sí. Y me zabucube. Exacto. Eh, Para todo. Antes dejó el servicio, ¿verdad? ¿Se arrojó completo el grupo? Sí. No el grupo, ¿cuál la ore patrona? Sí, sí, sí. Martín Burro, que fue intendente. Sí, Este es su hermano. sí. Y su mamá era la cocinera. Ah, ya. Su mamá era la cocinera. Y entonces fuimos ahí a hacer la cardenal, el jefe que viene de allá, del Vaticano. De Roma, de Roma, que da la orden, qué momento se sirve, qué momento no se sirve. A ver, monseñor, aquí no viene de Perú, pues ya una caña. Entonces los otros mozos y la monseñor Upepeguá, sírvanle ya que no grite tanto esos países. La monseñor. Monseñor, el De Roma. de Roma, que viene a ser, como que le dicen, Camarlengo. Camarlengo. Ya viene a acompañar al secretario privado, a ver la papa. Qué bien. Bueno, y hay cosas tan lindas. Y bueno, Entonces, así entonces estamos me conversando. eligió este señor Sí. para que yo sea su servir al Papa. El Papa. Exclusivamente con el Papa. Exclusivamente. Ah, oye, con el Papa. Oye, con Oye. de iba a ver. Ni una palabra. Lo rezaba, dice. Oguerú se ve y secretario y llegaba a pensar un poco de cabecera, ¿ves? No más, a ver, la y Rosario, a ver. Oñembo, de cocar ahí. Oñembo, Eva, sea mañana, se pesa, se sabe que peina, pero la era un peor mañana y bate, ya ven. O peor usarla y cardenal y dice, sírvanle. Sirvan la gente y sírvanle. Es que la cocinera de la hermana Cueva prepara su peguara, aparte. De Virú. A la hora de cocinera, la pueblo. Ahora que copotera y pesa mi simila sopa. Yo. O sea, ambos allí son no debe Pepe. Ambos allí abre la mesa, ay Pepe. Ajá, a Pepe la y mi ayudante mañana se nace Pepe te apunta y tiene nada más. A Pepe, upea tu otro ya jupa más. Paremos lo está. Vale, vamos Vale, apámalo y está. Upea tu, hey, se besaba. Y a cama ya pues una cuchara no hoy. Lleve nomás ahí, mande. Una cuchara la secretaria de sacar nomás ya. Ya. Que venga el segundo. A Pepe, esto por ir en la ñembo. Mira un poco, che. No me preocupación ya estamos pero 1988 anda ahí por una paga. No, La pega las estados ñembo. en grupo tiempo. O pega habla segundo plato supe, o se guija el ñembo. O pega tú, te con ñembo de pala y rosario, no sé qué. Como con la leña acá pesa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, William, se le dice secretario, era antes. Una cuchara lo uy para Mira. uy ni tocarlo. Pero él cuando eso ya había recibido lo del balazo allí, ¿verdad? Sí, ya. Vamos, no, sí, ya, porque Ya 88, ¿no? 88. Ya. Y bueno, y usted Así interesa la vende historia muy Pepe Veña más. Bueno, eso otro día más ya esa capata porque el año de tiempo ya va a zapar. Entonces, Pero le tenemos agradezco, muchas sí, cosas que contar, muchísimas ¿verdad? cosas que contar, muchas cosas lindas, ¿verdad? Y todo eso queda por ahora en el tintero. O vea algo, Heiseina, que Dios es grande, cada una de la historia, Momburilla, yo, etcétera, pero Dios nos va encaminando y sobre todo ahora de una manera muy linda con la familia que tiene. Y bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo y le dejo la bendición del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upukwe Pupore.